Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio. Como siempre, saludo a Horacio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, ¿y a ti? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están Perfecto. todos? De buenas, porque hoy vamos a hablar de una persona muy especial. Mm, Si nos siguen ya de un rato, hemos tematizado ya a varios personajes presidenciables, o que por lo menos se asumen a sí mismos como presidenciables. ujú. Y hoy no será la excepción porque vamos a hablar de la senadora del PAN, Lili Téllez, ya que ella ya insistentemente ha dicho que quiere ser la próxima presidenta. Y mi hipótesis, sobre la que quiero profundizar el día de hoy, tiene que ver con el hecho de que yo creo que va por más o menos buen camino, en el sentido de que creo que se está acercando a convertirse en la candidata anti-Obrador, Ujú, anti-Morena. ujú. Que si lo logra al final unificar toda la oposición es otra historia, pero creo que es la que por lo menos mediáticamente más éxito ha tenido. Y sobre Sí, eso vamos a sí, hablar el día de hoy. que no sé si sea parte de lo que nos traes preparado, pero otro antecedente relevante es que ya, pues, su carrera política, por lo menos reciente, pues viene del morenismo, ¿no? De hecho, viene directamente de Mm, López Obrador, que la sí, invitó, me parece, como candidata en el estado de Sonora, ujú, sí, desde el norte sí me parece que porque es. ella me parece que fue figura pública ya desde muy pequeña, de edad, Ujú, y entonces Obrador pensó que era buena idea aprovechar su popularidad. Y sí fue cierto, sí obtuvo muchos votos. sí. El problema es que ideológicamente, pues ella siempre ha sido, por lo menos no de izquierda, Sí, por decirlo que menos. sí, esa también era parte de las cosas que se cuestionaban cuando López Obrador la invitó. Y bueno, también parte de su figura pública se construyó en medios, de hecho. Me Ujú, parece que ella fue conductora de noticiero en TV Azteca, ujú. ¿no? Durante algunos años. Me parece que es abogada de formación, o por lo menos sí tiene alguna formación profesional que, bueno, pues quizás sea compatible, ¿no? Con asuntos de interés público. Y bueno, sin embargo, pues no deja de haber polémica. Y me parece que también es relevante esta aparición suya en medios, porque bueno, para nosotros es también importante ese análisis, ¿no? Cómo los asuntos de la vida política y pública en general, pues también se cruzan con una construcción de una opinión pública en medios, ¿no? Por parte de un periodismo, muchas veces de un periodismo que pues no se ejerce pues en los aspectos que nosotros consideramos esenciales, ¿no? Sino muy alrededor de intereses de corporaciones mediáticas, ¿no? Precisamente hoy vamos a combinar la revisión de un hecho con la cobertura que se le dio a ese hecho por parte de algunos medios, si no es que de todos, y otra vez me voy a sentir por lo menos yo en la necesidad de criticar esa cobertura, porque creo que están cayendo en una trampa Uh -huh. que me recuerda un poco a lo que hizo Donald Trump, pero ahorita vamos Uh a eso. -huh. Primero, ¿qué es lo que sucedió? Porque tampoco fue algo que resonó tanto, pero creo que sí lo suficiente como para justificar que hoy hablemos de eso. Entonces, en el primer audio vamos a oír al periodista Álvaro Delgado de Sin embargo, que hizo una videocolumna y ahorita vamos a entonces oír qué es lo que pasó y cómo él interpreta el suceso. Ya durante el discurso de una senadora del Partido Encuentro Social, pues sí, todavía existe, Sacil de León, una senadora de Chiapas, se había generado polémica allí en el Pleno del Senado, en esta ceremonia solemne, porque Sacil de León condenó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Guardia Nacional. Y entonces hubo abucheos. Pero ya en plena sesión solemne también, la senadora panista Lili Téllez se planta frente al vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador y vea lo que hace la senadora que llegó por Morena a ese cargo, y esto fue lo que ocurrió, lo que la propia senadora difundió en sus redes sociales. ¿Qué opina de la falta de respeto del Senado a través de Sacil a la Corte
y a la división de poderes. Estamos en una ceremonia, estoy en una ceremonia. Representando yo no represento a Victoriano Huerta. Pues no lo sé, pero estamos en la ceremonia de la maestra. ¿Y por qué le faltan al respeto a la no, Suprema Corte? No le falte el respeto a la ceremonia, por favor. Pues bueno, no me ponga su teléfono. No me toque, es tan agresivo como eso. No es agresivo, usted no me toque. ¿Por qué rompieron el acuerdo no aproveche, de respetar a Elena Poniatowska? No aproveche una ceremonia. ¿Qué va a decir al presidente que es un cobarde de mi parte por no venir? Y dígale que es el representante de Victoriano Huerta. Son ustedes unos hipócritas. Y no vuelva a tocarme. Es muy diferente hablar. Muy bien. Tenga usted altura. Tiene todo mi respeto. Tiene todo mi respeto. Si usted no respeta ni a los mexicanos y no respeta ni a Elena Poniatowska. Usted es la que no lo respeta. Estamos en la ceremonia. Respete la ceremonia, por favor. Aquí lo vienen a defender. No venimos a defender, venimos a pedirte acá. Ustedes no respetaron. Compórtate como representante. Atacaron a la corte. Tranquila, déjanos llevar. No atacas, ustedes lo tienen que defender. Demuestra tantito que él lo tiene que defender, nadie lo tiene que defender. Pero tú estás manchando el programa. Lili, no representas. Esto ocurrió en momentos en los que se le entregaba a la escritora Elena Poniatowska la medalla y un pergamino en una sesión solemne. Y usted lo que acaba de ver con este show de la senadora Lili Téllez con el vocero de la presidencia tiene como fondo la ceremonia. Bueno, ya que nos enteramos qué es lo que sucedió, para comenzar me pareció triste que haya puesto todo el audio y video. El video aquí no lo vimos, pero digo, tampoco pasa nada que no se escuchara en el audio. Pero fueron más o menos 2 minutos de entre acusaciones, insultos, provocaciones, que yo no entiendo por qué venía el caso que pusiera en su columna las 2 minutos enteras. Yo creo que con 10 segundos todo el mundo hubiese entendido lo que sucedió. Eso es lo primero. Luego, que dijera 3 veces la sesión solemne. O sea, claro que con eso creo que quiere decir que era algo formal, oficial, y que ella es una especie de majadera por interrumpir un acto solemne. Pero, digo, si en algo se destacan los legisladores mexicanos, es en no respetar muchas veces las formas supuestamente solemnes de algunos actos. Y eso no automáticamente me parece algo criticable. O sea, ¿cuántas veces no? Hasta yo mismo he aplaudido que se interrumpa algo por, no sé, por lo que pasó en Ayotzinapa, por ejemplo. Muchas veces se levantaban a contar hasta 43 y eso es un ejemplo de miles de cosas que se denuncian interrumpiendo un acto precisamente por eso, para mostrar que algo está mal. En este caso, obviamente, es una provocación un poco burda, pero que su argumento 3 veces sea es que era un acto solemne, tampoco lo comprendí. Sí, y bueno, incluso por donde se le rasque se dará cuenta uno de que la cuestión ya estaba politizada en varios sentidos, ¿no? Pues la medalla Belisario Domínguez, que me parece que es una medalla pues al mérito, no sé si necesariamente tenga que ver con méritos artísticos o no, me parece que no es de un tipo en específico. En este caso se le entrega a Elena Poniatowska, pero bueno, pues sí por sus méritos artísticos, ¿no? En literatura. Pero, pues bueno, la misma Elena Poniatowska ha sido una figura que en los últimos años, bueno, incluso desde sexenios anteriores, recientes, pues se ha estado pronunciando de una manera muy explícita a favor del movimiento del López Obrador, de la 4T. Incluso, digo, sí es cierto, yo también escuché una narración, me parece que de Reforma acerca de este suceso, en el cual ya se daba por... incluso se hacía una descripción en la cual se decía que Elena Poniatowska se había visto como intimidada ya cuando ella da su discurso al recibir el premio. ¿Por Lili Téllez? Por la situación general, ¿no? Y bueno, daban a entender que estaba intimidada y que incluso se veía como si la hubiera asustado, digamos, toda la trifulca que se había generado. Pero en su propio discurso, Elena Poniatowska mencionó a López Obrador, ¿no? Mencionó su tristeza por no haberlo tenido ahí presente,
¿no? Y bueno, volvió a reiterar su simpatía hacia él. Y bueno, pues es que eso es lo que ya politiza la situación, incluso desde antes, porque bueno, simplemente seleccionar a alguien como Elena Poniatowska para recibir este premio ya tiene me parece, ese mensaje de por medio, ¿no? Que se está seleccionando a alguien que tiene cierta cercanía con el, por lo menos en términos, sí, de una figura, pues sí, de intelectual relevante, ¿no? Que pues demuestra su simpatía hacia el presidente. Que eso siempre pasa, ¿no? Que los presidentes que escojan gente que por lo menos no está en contra de ellos o que los ha criticado. Lo hablamos un poco cuando fue lo del Águila Azteca, ¿te acuerdas? Sí. Que también fue la misma discusión, que cada presidente escoge sus consentidos para darle sus premios. Quizás sería lo mejor que ya se acaben esos premios. Sí. Y que ya con eso ya no se abra la puerta a ese tipo de pues actos absurdos. Sí, quizá lo que pues es condenable siempre de parte de nuestros legisladores es lo burdo con lo que hacen las cosas. Pero ¿no? espérate, porque a eso voy, porque yo creo que eso es a propósito, eso no me parece un accidente. Pero bueno, una vez que ya vimos lo que sucedió, ahora la pregunta es, creo que válida, bueno, ¿quién es Lili Téllez? Porque ya sabemos que entró a la Cámara por parte de Morena, que se cambió ya al PAN y que ahora es de las figuras opositoras más mediáticas. Pero te voy a leer algunas partes de una entrevista que le pagó ella, porque eso es lo que fue, como siempre lo es, a El País hace 4 meses, en el que fueron a la casa de Lili Téllez para hacerle algunas preguntas y para que, digamos, se diera a conocer en el ambiente, entre comillas, internacional. Entonces, si te parece, te leo el párrafo inicial, que eso casi siempre marca como el tono de la entrevista, y a ver qué te parece. La senadora panista Lili Téllez ha decidido postularse para presidenta de México. Un paso adelante en su carrera política y un paso atrás en su vida privada. Consciente de ello, abre la casa a los reporteros para esta entrevista. Una vivienda de grandes dimensiones, vaya sorpresa, que se articula alrededor de un jardín cuadrado de impecable césped por donde pasean 2 perritos Yorks a los que llama T-Rex y Lady. Espejos y orquídeas blancas y una mesa para 10 comensales con sus mantelitos individuales de motivos navideños. Pobrecita. Con eso ya está el tono para la entrevista y obviamente lo construido y actuado que es todo eso, que siempre lo es, pero esto hasta me parece un exceso. Y la imagen que ella quiere presentar hacia el exterior. Ahora, en el siguiente párrafo, ella les dijo cómo quieren introducirla, porque esta entrevista es para gente que quizás ni siquiera sabe quién es Lili Téllez. Entonces, ¿cómo según ella se le debe de percibir? Cito entonces. Lili Téllez siempre fue periodista y usa las mejores artes del oficio para la política. Una dicción bien silabiada, inflexiones de voz ajustadas al discurso y medida presencia ante la cámara. Pero su fama no se debe al cómo lo dice, sino a lo que dice. Una incansable fustigar al partido mayoritario, con el que empezó su andadura en política hace unos 5 años, cuando tenía 50, y del que emigró pronto hacia el lado contrario, el de los panistas. Soy de derecha, pero no de ultraderecha. Y eso es entonces más o menos su autodescripción y cómo ella le gusta presentarse para su aspiración presidencial. No sé si quieres decir algo, si no sigo con extractos de la entrevista. Bueno, solo señalo subrayo más bien esa advertencia sobre que es de derecha y no de ultraderecha, porque bueno, curiosamente es algo que ya en nuestro escenario público, en nuestro escenario político ya comenzamos a distinguir, ¿no? Que pudiera también haber una postura de ultraderecha, ¿no? Por ahí este exactor, ¿no? Eduardo Verástegui, que está por ahí respaldado por Vox, ¿no? Que bueno, sí, y también me parece que en declaraciones recientes esa persona, Eduardo Verástegui, se ha estado radicalizando en varias posturas, ¿no? Sobre todo pues de estas posturas que vienen del catolicismo más fuerte, antiaborto, hablando acerca de la familia como el núcleo de la sociedad en un sentido pues incluso con implicaciones morales. Y bueno, entonces sí es relevante que Lili Téllez pues no se esté asumiendo como
de esa postura de ultraderecha, sino en una especie de derecha moderada que... Derecha buena onda. Que bueno, sin embargo, pues bueno, no por las declaraciones de Lili Telles luego uno no puede situarla en esa moderación realmente. Por lo menos es difícil, sí. Luego, la primera pregunta que le hacen es la siguiente. No hace mucho usted rechazaba la idea de ser política, casi la despreciaba, y ahora quiere ser presidenta. ¿Qué responde Lili Telles? En nuestro país hay un gran desprecio a la clase política, porque ha sido muy corrupta. Ya no puedo decir eso. Estoy metida de lleno en la política y por eso quiero buscar la presidencia. Y ahí va lo importante. Soy una outsider, alguien que acaba de llegar, pero no por ello valgo menos, al contrario. Es una cualidad venir de fuera de esa caja. Eso como estrategia me parece el primer punto de inflexión en el que, insisto, copia desde mi punto de vista un poco a alguien como Donald Trump, que también una y otra vez ponía énfasis en que él no forma parte de esa clase política rancia, despreciada por gran parte de la población, etc. O sea, eso es como que algo que yo creo que vamos a oír muchas veces en los siguientes meses, que quizás la crítica que le van a hacer es que no tiene experiencia, y su contestación va a ser, pero eso es bueno porque soy una outsider y no soy parte de ustedes. Sí, que bueno, eso, contrario a lo que estaba diciendo hace rato sobre estos matices de derecha, creo que no, eso sí no es nuevo en nuestro escenario. Siempre, pues desde, no sé, Cuadri, el Bronco, ya hemos, bueno, que el Bronco pues ahí ya tenía su prismo como en el pasado. Pero bueno, ya esta cuestión de las candidaturas ciudadanas y de si vienen personajes de otros, que han tenido relevancia en otros entornos, no necesariamente políticos, pero sí de medios. O sea, es que eso... Sí. Y bueno, que no dejan de ser personajes anclados a cierta forma de poder, de cierta forma de influencia. Ah, no, muchísimas, ¿no? Sí. Digo, sobre todo, bueno, una persona que ha estado en medios y ya medios de un perfil noticioso nacional, o de política incluso, bueno, sí. Pues ya también tienen un nivel de influencia hacia ese rubro, ¿no? No necesitan dar muchos pasos para, en algún sentido, perfilarse como figuras políticas. Entonces, bueno, digo, no con eso quiero, sobre todo devaluar o bueno, pues decir que de nada le serviría, digamos, en su aspiración, pues sí tener un poco ese pie fuera de la política, ¿no? Que bueno, varios políticos me parece que tratan de hacer pasar por eso, de hacer parecer eso, ¿no? Por ejemplo, Sandra Cuevas, esta alcaldesa de pero lo hace de otra manera. Esta alcaldesa de Cuauhtémoc que, bueno, ha estado haciendo mucho ruido porque se pelea con los sonideros y con la gente de los puestos de comida pero ya ha declarado que ella quiere dejar la política, porque la política es sucia y ella simplemente sus convicciones no le permitirían ensuciarse. ¿Es demasiado buena persona? Entonces, ella lo está haciendo al revés, ¿no? Ella como que está haciendo parecer que está a punto de salir de la política. Para que la gente le diga, no, Sandra, quédate, por favor, te necesitamos. Sí, porque, bueno, creo que parte de lo que es pues las fórmulas que López Obrador ha hecho más obvias que nadie y, bueno, que no son suyas, para nada son suyas, porque, bueno, las vemos incluso en la política también de Estados Unidos, pero siempre lo que quieren los que tienen cierta aspiración es convertirse en contendientes y en contendientes a tomar en cuenta. Y pues para lograr eso, pues se sirven de varias fórmulas que ya también las podemos ir detectando en otros antecedentes, digamos, ¿no? Una de ellas, pues parece, por lo que nos está diciendo, que Lili Telles, pues una de esas herramientas o fórmulas es la de tener un pie fuera de la política. Sí, eso. Y luego, bueno, obviamente uno se pregunta cuáles son las propuestas o cuáles serían las propuestas de Lili Telles en su campaña presidencial. Y contesta lo siguiente. Estoy armando las propuestas con un equipo para hacer un proyecto de nación, obviamente basado en los ejes más importantes para los mexicanos: Estado de Derecho, sistema de salud, educación y prosperidad. Y luego ella sabe que lo que dice no es nada, entonces agrega:
Lo que estoy diciendo no es una lista de Navidad. Son asuntos que quiero y voy a cumplir. Eso, digamos, eso cuántas veces lo hemos escuchado. O sea que Estado de Derecho, luego el término de prosperidad que puede significar mil cosas y nada. Y luego además dice, por mi formación periodística trabajo así, consultando a los expertos. Eso voy a hacer como presidente de este país. En el equipo que formé hay expertos en políticas públicas, seguridad y en todos los demás ámbitos. Y luego, el periodista del país sí trata de ser más o menos crítico o de profundizar. Pregunta, ¿tiene algún nombre? Contesta Lili Téllez, ahorita no quisiera dar nombres. ¿Ni uno solo? No. Yo sé escuchar y trabajar y tengo experiencia en la iniciativa privada. Me voy a desempeñar con eficiencia y capacidad de escuchar a los expertos. Capacidad y humildad para aceptar errores, reconocerlos y corregirlos. Es decir, que no tiene armado absolutamente nada, sino que es pues un speech de marketing que ensayó y pues nada más. Que bueno, también aquí sí se puede alcanzar a leer este speech de marketing que tú mencionas, que se construye un poco como un negativo de lo que hay en el escenario actual, o bueno, en la figura actual de López Obrador, ya directamente, ¿no? Pues ahí de las cosas que tú mencionas me suena por lo menos una, que es la del acercamiento hacia el sector empresarial privado, o como lo haya llamado ella. Y bueno, incluso haciendo una especie de referencia a que de ahí viene el conocimiento, ¿no? Una especie de conocimiento que sí se convertiría en una serie de políticas eficaces, ¿no? Porque son expertos, ellos sí saben. Este término de eficiencia, ¿no? Que pues creo que sí es en la opinión pública acerca de política, pues sí, normalmente eficiencia sí se asocia con el sector empresarial privado. Incluso cuando se hablaba, por ejemplo, sobre la privatización de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, era de las cosas que se asociaban en este vocabulario simplista al que estamos acostumbrados para construir nuestras opiniones políticas. La eficiencia estaba asociada al sector privado. Esa es una de las... Lo que hace falta es más eficiencia. Exactamente. Y entonces, bueno, pues creo que ahí también sí hay un guiño, ¿no? A pesar de que sí es pura palabrería, me parece que sí es de esos guiños que se pueden tomar en cuenta como cosas que sí se pueden llegar a concretar en un momento dado. Sí, ¿no? que para ella el país es una empresa y lo manejaría como una empresa. O sea, ellos lo asumen así. Sí. Y eso nos lleva a que profundizan un poco sobre su supuesta o no ideología política de derecha. Le preguntan entonces, ¿usted se sitúa a la derecha o no? Contesta Lili Téllez. Yo soy de derecha, pero no de ultraderecha. Es muy importante dejarlo claro. No comulgo con la ultraderecha. Soy de derecha hacia el centro. Creo en la libertad. Y el Estado, según mi experiencia de vida, debe ser lo más pequeño posible. Un Estado pequeñísimo y eficiente que garantice en primer lugar la seguridad. Creo en la libertad económica y aborrezco el Estado que se erige como empresario, como lo plantea, por ejemplo, la candidata Claudia Sheinbaum. Bueno, ahí estaría un poco lo contrario de lo que estábamos diciendo, o estaría... No, ¿por qué? En esta cuestión de que no está de acuerdo con un Estado que se asume como empresarial. No, pero o sea, yo lo veo hasta más peligroso porque lo que ella asume es más, o sea, el clásico credo neoliberal que el Estado siempre es un estorbo. O sea, que es un estorbo para los negocios. Un mínimo, es un regulador mínimo. Es un regulador mínimo, y su tarea más importante y la única es la seguridad. Y con ella, además se refiere a seguridad casi siempre a la, ¿cómo le llaman? A la certidumbre para las inversiones. No se refiere ni siquiera tanto a la seguridad en el sentido de que haya menos muertos y crímenes, sino quieren certidumbre jurídica para las inversiones. Eso el Estado lo debe de garantizar. En lo demás, entre menos se meta, mejor. Que eso también implica, por ejemplo, poco cobro de impuestos, poca regulación. Sí. O sea que, en pocas palabras, capitalismo salvaje. Sí. Ya ni siquiera con el ánimo de aparentar que no lo es. No. O sea, para ello, como insisto, para ellos el Estado es todo menos eficiente, es ineficiente, por corrupto. Echan ese rollo.
Y al rato también voy a hacer un pequeño adelanto. Ella nos va a dar los 2 personajes que la inspiran en la vida política. Y creo que con esos 2 nombres ya te va a quedar más o menos claro a dónde va todo esto. ¿No empieza con C? No. Su apellido, sí, de uno de esos 2. Su apellido comienza con C, Veamos exactamente. quién es. Sí, exacto. Y luego el periodista otra vez trata de insistir. Bueno, pero por lo que dice usted, sí es de derechas. Sin duda. Y ella dice, pero no de ultraderecha. Esas son campañas sucias. Tan no soy de ultraderecha, que eso es cierto, que rechacé a Fox, el partido de ultraderecha de España. Me engañaron. Fox, sí, perdón, Fox, sí. Exacto. Porque dije Fox, ¿verdad? Sí, o sea, Fox con Vicente. No, Fox con V, perdón, el partido de España. Me engañaron cuando firmé la Carta de Madrid, que eso fue un escándalo hace, creo que 1 año y medio, algo así, Ajá. Que los invitaron al Congreso mexicano y que varios partidos firmaron la Carta de Madrid, que es una especie de congregación de partidos de abiertamente de derecha, yo diría extrema derecha a nivel mundial, y algunos personajes, entre ellos Lili Tellez, dijeron que ellos no sabían, que también yo digo, bueno, ¿por qué firmas cartas sin leerlas antes? Que también dice mucho. Sí. Y luego se deslindó y dijo, bueno, ella no forma parte de este tipo de ideologías. O sea, si te das cuenta, es muy importante para ella como que hacerle guiños, yo diría, a la gente que quizás está descontento con el gobierno actual, pero que no se asume de derecha, y dice, bueno, no es de ultraderecha, entonces tal vez sí le podría dar el voto, pero para ella es muy importante rescatar quizás ahí posibles votantes en ese aspecto. Sí, tener un pie en otra cosa, ¿no? Y bueno, es que sí, parte de lo que nosotros hemos estado criticando casi cada que hablamos de un contendiente, de una corcholata, por ejemplo, es qué tantas características actuales les podemos ver para que alcancen siquiera un mínimo de la validación que encontró López Obrador a través del voto en el 2018, ¿no? Porque bueno, pues creo que sí, de las cosas que conforme avanza el sexenio podemos ir viendo es que sí, la aprobación que se llega a ver en López Obrador en el momento de las elecciones, pues sí fue algo que, en comparación con sus antecesores, pues sí, pues había una unanimidad en que era el presidente que se estaba eligiendo, y sobre todo por parte de las grandes mayorías, ¿no? Entonces creo que este tipo de recursos como el que Lili Tellez muestra, de tener un pie sí cerca de una postura de ultraderecha, pero al mismo tiempo no los 2 pies, ¿no? Pues implica que, pues bueno, ya creo que no pueden ir con la idea de que solo siendo favorecidos por élites van a poder ser contendientes, porque bueno, si algo tienen las 3 corcholatas de López Obrador, es que van a heredar esa validación de parte del pueblo a través del voto, ¿no? Sobre todo de los sectores más populares, ¿no? Y entonces, pues sí, una ultraderecha, pues pareciera, porque bueno, esas grandes ilusiones que a veces tenemos y que luego en la realidad no se traducen tanto, que una serie de posturas de ultraderecha no son bien recibidas por los grandes sectores del país, ¿no? Que bueno, yo estaría, sí, porque yo ahí lanzaría una pregunta: si muchas veces el tipo de productos que consume buena parte de la población, no sé, algo como las telenovelas, pues bueno, la verdad es que yo pensaría que todos esos son productos que vienen de ciertas construcciones de ultraderecha, ¿no? La moralidad con la cual nos movemos, desde la cual juzgamos muchos fenómenos, pues sí viene de ahí. Entonces sí hay manera, me parece, de filtrar parte de esos discursos. Digo, no sé si de una manera, si de un momento a otro eso se puede hacer desde las élites. Eso sí es lo que no me queda claro. Porque, bueno, algo que sí me queda claro es que López Obrador en parte sí ha filtrado algo de un discurso católico, por lo menos cristiano, conservador, sí. Sí, conservador, moralino. Sí lo ha filtrado en buena, y lo hace constantemente. Y es algo que gusta y... Sí, que es bien recibido, sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Que sí hay ciertos sectores que reniegan, pero son los menos, ¿no? Entonces yo por eso pondría la duda de si tener un pie
en una postura de ultraderecha como Vox realmente es tan estéril. Yo creería que tal vez no. O sea, tal Yo vez sí hay también manera. estoy de acuerdo que Tal no. vez sí hay manera. Yo también estoy de acuerdo que no. Yo, de hecho, creo que ella, si de veras logra ser candidata, sí llegaría, creo, es mi hipótesis, a un acuerdo pragmático con ese tipo de partidos para que la apoyan. Y nos va a tirar el rollo de, bueno, no hay de otra, para acabar con Obrador hay que... O sea, todo eso. Sí. Justificar un mal con el, según ella, el mal mayor. Sí. Y estoy casi seguro que eso pasaría. Y es que lo dijo, o sea, si recordamos el último programa que hicimos acerca de latinos, que bueno, espero que algún día volvamos a visitar ese espacio tan... Pues seguramente la van a entrevistar, entonces. Sí, seguramente. Y por otra parte, en ese programa yo recuerdo que parte de las cosas que se decían es que Lili Telles es de las que tienen esta opinión, como la que tú mencionas, ¿no? De bueno, ahorita lo que necesitamos es el anti-López Obrador, es el aunque no esté bien estructurado. Ese dictador tiene que irse. Ajá, y entonces pues eso es lo que están tratando de capitalizar, y Lili Telles es una de ellas, y es de las que lo hacen de una manera más explícita, ¿no? Más explícita, exacto. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son sus referentes políticos? ¿Cuáles han sido los personajes que la han inspirado en la vida? Es un español y una inglesa. Ambos ya muertos. Ajá. ¿Quieres adivinar o te los digo? No, a ver, Margaret Thatcher y ¿quién más? Correcto, Margaret Thatcher es una. ¿Y de quién? ¿De dónde me dijiste más? Español. Muerto ya. Personaje histórico. Pues... no es Franco, ¿verdad? No, no, bueno, eso ya... No estamos muy lejos, pero bueno, no sé, pero un poco más histórico, más atrás. A ver, menciónamelo porque... Me inspira mucho la vida de Hernán Cortés. Caray. El espíritu y el corazón de Hernán Cortés. Ajá. Y la astucia y la capacidad política de Margaret Thatcher. Ajá. Y yo dije, como obviamente yo asumo que ella entrenó antes y sabía las preguntas, porque ese tipo de entrevistas no son espontáneas, sabía exactamente qué tipo de mensaje quería mandar. Ajá. Y primero me choqueó, pero luego le encontré cierta lógica si me pongo en el lugar de Lili Telles. Ajá. Porque no sé si lo veas igual, pero ahorita pulula en el gobierno actual como una especie de anti-españolismo, si es que existe esa palabra, como pidiendo disculpas al gobierno, como a veces hasta exigiendo disculpas. Exigiendo hasta a veces un sentido de revanchismo, de acusaciones a veces en las mañaneras, de cierta xenofobia a veces encubierta, a veces no tan encubierta, de una reinterpretación de la historia en contra de los enemigos del extranjero que nos vinieron a conquistar, etcétera, y muchas otras cosas. Sí. Y eso ya creo que nada más ese punto, y creo que lo trata entonces de provocar o contrarrestar con el otro extremo, decir que a mí me inspiró el, entre comillas, conquistador, el que sería para el presidente como la némesis, como lo que tenemos que desechar, lo que nos hizo perder nuestra cultura prehispánica, que también es algo que el gobierno actual quiere como resaltar otra vez, las lenguas originarias, el mundo prehispánico, la cultura prehispánica, y eso va exactamente para meter el cuchillo ahí. Y Margaret Thatcher obviamente es la madrina del proyecto neoliberal, que es para mí la otra piedra fundamental de la narrativa de la 4T, es también esa, antineoliberal. Y entonces me parece que el propósito es provocar. Ahorita voy a hablar de eso, que no me parece casualidad que diga esos dos personajes son los que más ronchas provocan en los seguidores de AMLO, y es lo que más exposición me va a dar, porque como yo me enteré de esa entrevista por el encabezado que decía eso. Mi vida es inspirada por Hernán Cortés y Margaret Thatcher. Y por eso abrí la entrevista. O sea, conmigo funcionó eso. Y creo que por eso, bajo su lógica, fue bastante listo. Bueno, y es que, yo mencionaría algo más. Creo que el ánimo, pues no sé si descaradamente anti-hispanista, por decirlo de otra manera, de parte de López Obrador, pues se pueda considerar solo una especie de reconstrucción histórica, pensando por ello algo que solo se refiere al pasado. Porque yo también una de las cosas que hacia donde han ido piedras de parte de López Obrador ha sido, por ejemplo, hacia constructoras o diferentes pues sí, diferentes entidades empresariales
que tienen grandes negocios en México. Grandes porque, bueno, si algo es un gran negocio en México, es algo como la construcción de obra pública, sobre todo, ¿no? Y pues no sé si recordarás este escándalo en que incluso creo que el rey de España estuvo embarrado, sí. salió embarrado hace no sé si 1 año o 2 años, digo, es reciente, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con que sí ha habido negocios a los que por lo menos en discurso se ha atacado. Y bueno, tampoco olvidemos que la obra pública en este sexenio sí me parece que en algún grado, no puedo decir que en su totalidad, ha atravesado por una especie de echar para atrás ciertos proyectos o de retrasar ciertos proyectos. Una hipótesis mía, y porque bueno, eso no tengo yo la información pues a través de contratos o demás, pues ha tenido que ver con pues sí, justo la falta de acuerdos con ese tipo de empresas, ¿no? Y me parece que ahí sí, y bueno, esto solo sería un ejemplo, ¿no? Porque bueno, sí habría grandes áreas de la economía mexicana, de los mercados mexicanos, que sí tienen una participación española directamente, ¿no? Y bueno, pues creo que eso también está ahí incluido en el paquete de cosas que este gobierno, el gobierno actual, ha atacado, y que se ha apoyado también en este tipo de cosas pues ya más simbólicas, porque bueno, vienen más del pasado, no quizá de la situación actual, pues esto de exigir disculpas, pues sí, de a veces pues hablar como de una pues como dar a entender que si este país tiene futuro es porque tiene que regresar a sus raíces prehispánicas, ¿no? Sobre todo prehispánicas, no pues no de la colonia, no de ningún otro de ninguna otra etapa histórica que quizá para muchos sonaría más conciliadora, ¿no? Y bueno, creo que el hecho de hablar de Hernán Cortés por parte de Lili Téllez, pues tendría pues seguramente todas esas implicaciones en cuenta, ¿no? Que no solo se está hablando como de una especie de pasado remoto, ¿no? Sino también de cosas actuales que bueno, pues habría que ver qué tanto se han desarticulado en este gobierno, que yo sería de la opinión de que no tanto, ¿no? Pero sí de que un aspirante al gobierno vuelva a lanzar esos, pues como esas redes de por lo menos de simpatía, pues sí es significativo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y ya para terminar, en la última parte de la entrevista, la cuestionan un poco sobre sus formas, a veces, vamos a decir, bruscas, o quizás polémicas en la Cámara de Diputados. Perdón, en el Senado, porque ella es senadora. Entonces, ella dice, se enoja un poco, y de hecho es la respuesta más larga que da en la entrevista, y al final, cito, perdóname, pero el Senado no es el Ateneo de Platón. Y esa forma mía de ser y de hablar es la que me llevó a estar en las encuestas presidenciales. He sido voz de los ciudadanos. Que eso es algo que también una y otra vez ella menciona en la entrevista, de que ella simplemente es una réplica de la voz de la gente que está en contra del gobierno. Y eso me entristece porque me parece que es un legado negativo del gobierno de López Obrador, que ellos lo hicieron al revés. Que ellos siempre se asumieron es que somos la voz del pueblo y por lo tanto hablamos de cierta forma porque así el pueblo habla, y si el pueblo los insulta, pues aquí los vamos a insultar porque somos aquí la representación del pueblo. O sea, digamos, exageraron un poco para mí esa figura demagógica. Y ahorita viene la réplica desde el otro lado. Que esas formas de ser, yo le llamaría resentimiento clasista que sí existe, ahora es representado en acciones que toma gente como Lili Téllez, entre otros. Simplemente es lo mismo. O sea, dicen, bueno, la gente de México que, digamos, no apoya al gobierno, está cada vez más enojada, insulta al presidente, dice que, pues, todos esos insultos que hemos oído, que no tengo que repetir aquí, y ella entonces le da voz a eso. Pero bajo la lógica, me parece que es lo mismo. Y ya lo último, que también se me hizo muy curioso, le hacen la pregunta. Usted en su perfil menciona como referentes a los hombres de su familia.
¿qué hay de las mujeres? Hablo de ellos porque hablo en términos muy profesionales. Mi madre y mi abuela eran amas de casa. Las tengo presentes en la casa. Me gusta mucho ser ama de casa. Mamá y esposa. Y luego viene lo más chistoso. Bueno, a mí me dio, ganas de llorar al mismo tiempo también. Por ejemplo, tengo un hobby que me encanta y es herencia de ellas, que es poner la mesa. Desde los arreglos florales, cosas muy íntimas, cosas del corazón. Uh-huh. Y ahí también, da risa y dan ganas de llorar, pero al mismo tiempo tampoco me parece casualidad, porque ahí ella se presenta lo que en México se conoce como gente de bien. Uh-huh. Como alguien que acepta su rol en la sociedad, que en este caso es ser ama de casa, como hay millones de mexicanas, y que entonces, ¿qué es lo que toca? Poner la mesa, cosas del corazón, pues cosas esas íntimas, uh-huh. Respetar el legado de la mamá, de la abuela, seguir en esos pasos. O sea, creo que sabe perfectamente a qué tipo de público le habla y a qué tipo de público, ese tipo de mensajes pueden llegarle. Sí, ella es como yo. Su casa es 10 veces más grande que la mía. Sí. Pero su actitud es como la mía. Entonces tampoco me pareció tonto. O sea, a mí me da náuseas, pero como estrategia política, me parece que tiene una lógica bastante consecuente. Pues yo digo sobre todo por el tipo de mensajes que manda, ¿no? Y porque, no solo cuando ella dice que ella representa al sector de la población que está en contra del gobierno actual, pues no solo estaría mandando ese mensaje a las élites, ¿no? Porque uno diría, pues es que así como se presenta parece que solo se está identificando con una élite. Pero si algo ha despertado o ha exacerbado, porque eso me parece que sí tampoco es, se lo podemos atribuir a nuestro gobierno actual. Sí la exacerbación, más no es una invención suya, es que también hay un gran sector, habría que ver qué tan amplio, pero que se mueve en función de la aspiración, ¿no? Que no necesariamente que se puede identificar como tal con las élites en tanto a la realidad material que viven, pero sí que es lo que quieren tener en el horizonte. Y eso, pues de algún lado tienen que salir, por ejemplo, gente que apoye o que tenga cierto favoritismo por alguien como Salinas Pliego, ¿no? O sea, sí. Que no sale de ciertos sectores más favorecidos, sale de todos los sectores, ¿no? Entonces, sí se puede capitalizar, ¿no? Estas cosas que a lo mejor uno podría decir vemos muy inofensivas, ¿no? Como el hecho de presentarse ella como una persona que vive en abundancia, ¿no? O, por ejemplo, tener este pie hacia el ultraconservadurismo, uh-huh. Es decir, parece que son cosas que no se pueden capitalizar hacia los grandes círculos de la sociedad, ¿no? Pero yo no los vería tan inofensivos, ¿no? O sea, sí tienen una posibilidad, ¿no? O varias posibilidades, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y ya abordamos el hecho, ya sabemos más o menos quién es Lili Téllez o quién supuestamente, o más bien cómo ella se pretende presentar para su campaña presidencial. Ahora, la crítica es, ¿cómo se analizó entonces esto? Y vamos a escuchar la continuación de la columna de Álvaro Delgado, que ya una vez que ya presentó qué es lo que sucedió, dio su análisis y según él crítica y análisis. Escuchemos. Lili Téllez pues tiene derecho en tanto que senadora y también en su búsqueda de ser la candidata presidencial de los partidos de la oposición. Más allá de que sea discutible que le llame a Jesús Ramírez Cuevas el vocero de Victoriano Huerta. Quizá la senadora no conoce lo que precisamente aconteció en el golpe de Estado de Huerta, porque de otra manera, yo creo que no lo conoce, de otra manera no utilizaría de manera tan ligera esas expresiones, pero está en su derecho y finalmente tiene un objetivo muy claro, explícito, es ser la candidata del PRIAN a la presidencia de la República. Lo ha dicho ya en múltiples ocasiones
está actuando, está haciendo todo para ser candidata y eventualmente lo puede ser. Aquí lo hemos platicado Alejandro Páez y yo, que sería una gran candidata, la gran candidata de la oposición, porque representa eso que es hoy la oposición. En una de esas, efectivamente, se convierte en la candidata y ahí apoyada por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, por Marco Cortés, por Jesús Zambrano, por Vox, que vendría de España a apoyarla. Está muy bien. Y es importante también que los mexicanos vean cómo se desenvuelve y en una de esas, efectivamente, como lo he dicho, es candidata presidencial. Y bueno, según él, ahorita dio una revisión crítica y al final hasta se autocomplace diciendo, bueno, aquí ya les presenté cómo es. Así los mexicanos que seguramente él calificaría como reaccionarios, como conservadores, tal vez la apoyarían, pero realmente le parece más una campaña que da risa y que le causa diversión, por eso le llamó la candidata perfecta, una gran candidata. Y ahí va mi análisis, a ver ahorita cómo lo ves, que por eso me recordó un poco, digo, no es exactamente lo mismo obviamente, a lo que se decía en los inicios de la candidatura de Donald Trump. Que durante mucho tiempo, durante varios meses se mofaban, decían que esto es un chiste, que esto es una telenovela, que qué divertido, que esto es un loco, y no lo tomaban en serio. De hecho, varios no lo tomaban en serio hasta un día antes de la elección contra Hillary Clinton. Y ahí, en un libro que leí, hay una parte que habla sobre eso, y por ejemplo, una primera ya, para mí, obligada extrañeza de un periodista tendría que ser que no siempre te vayas con lo más obvio, con lo inmediato, sino que viene en el libro una cita que es que el psicoanálisis pone énfasis que muchas veces la ira es una forma particular de represión. Por ejemplo, podemos estar enojados con nuestros jefes, aunque de manera inconsciente quizás estemos enojados con nuestros padres. Por eso, cuando expresamos el sentimiento de ira, siempre es importante por lo menos preguntarnos con quién estamos enojados en realidad. Aplicado al ejemplo que acabamos de oír de Lili Téllez, ¿a quién realmente le está hablando? Físicamente le está reclamando a Ramírez Cuevas. Pero si nos ponemos un poco más serios, eso obviamente no es su llamado target, la meta. Sino la meta es que trata de transmitir un enojo que no tiene que ver con Ramírez Cuevas ni con el hecho de que entregan la medalla, sino es un acto de publicidad y de propaganda que tiene otro tipo de implicaciones inconscientes para la gente que lo está viendo. Y ese ejercicio de extrañarse no lo hace el periodista. Y el otro sería, que tiene que ver ya con la campaña de Donald Trump, es que los canales de televisión privados de los Estados Unidos hacían todos los días publicidad gratuita a Donald Trump, pretendiendo que lo estaban criticando y ridiculizando para el público. En efecto, Trump entretuvo a millones de seguidores tarde por la noche en la tele, en Twitter y en muchos otros lados. Y eso que llenaba de odio, ya sea en sus discursos, en sus tweets, en su campaña en general, y los medios aprovecharon ese espectáculo para enriquecerse, porque el rating siempre era muy alto, pero no se daban cuenta que la gente lo seguía no a pesar de sus obscenidades, sino por sus obscenidades. Y regresando entonces a lo de Lili Téllez, no es que su acto no sea burdo, grotesco, quizás hasta ridículo, pero precisamente por eso tiene éxito, no a pesar de. Porque yo no sé si tengas experiencias similares, pero por lo menos en mi entorno, cuando hablo con gente anti-Obrador, ya hay un odio abierto, totalmente irracional, que cuando les cuentas, oye, ¿y tú votarías por alguien como Lili Téllez? Que esa pregunta la hago cada vez más, dicen, pues no me gusta, pero si es en contra de AMLO, sí. Y luego si a eso le sumas ese tipo de videos que ella está produciendo de 30 segundos o un minuto en el que de forma grotesca reclama al gobierno actual, ellos se sienten identificados con ese tipo de puesta en escena. Es decir, la siguen por eso, no a pesar de. Ahí veo una lógica similar a la de Donald Trump. Y ya lo último es que en el libro se cita una periodista del Atlantic Monthly en el que describe desde mi punto de vista bien el fenómeno de Trump,
porque dice, cito, la prensa lo toma literalmente, dijo, pero no lo toma en serio, mientras sus seguidores lo toman en serio, pero no literalmente. Por eso a estos últimos no les resultaba tan importante el contenido de sus discursos, sino cómo se difundía. Más importante aún era el efecto, es decir, las emociones que despertaban estos discursos y tweets. Y creo que aplica exactamente lo mismo para lo que hace Lili Téllez, porque no es la primera vez que se pone aparentemente muy enojada, que muestra emociones, que reclama, que saca su celular, que exagera, que no me toques, o sea, que hace todo un show, efectivamente, pero me parece algo que es a propósito, que es pensado, que es meditado, porque sabe que con eso produce un efecto en la gente a la que ella pretende llegar. Y creo que aplica exactamente eso, que la gente no la toma literalmente, es decir, ellos no dirían que lo que hace de interrumpir un acto solemne es lo correcto, pero el contenido, es decir, el cómo lo hace, les resulta simpático, pero dicen, qué bueno que por fin alguien les pone alto a estos locos. Y por eso yo creo que le funciona, porque produce clips para YouTube, clips para TikTok, porque ese video está en todos lados. Y como estrategia política, que eso es mi punto más importante, creo que está funcionando bastante bien. Sí, un poco creo que lo que entiendo es, hay sectores a los que se dirige a través del contenido y otros a través de la forma, ¿no? Exacto. O sea, en un mismo mensaje, en un mismo acto, ¿no? Bueno, aquí a mí me llama la atención esta insistencia en Victoriano Huerta, perdón, en su pues en este altercado con Jesús Ramírez, porque, bueno, pues creo que Álvaro Delgado también estuvo a punto de decirlo, ¿no? Pero, bueno, de intentar decirlo, ¿no? De por qué sería Victoriano Huerta. Sí, en efecto, Victoriano Huerta pues fue la cabeza de un golpe de Estado frente a Francisco y Madero, y que, bueno, me parece que lo que estaría representado en Madero sobre todo sería el afán antirreeleccionista, ¿no? Y no sé si por ahí haya una especie de traición hacia, o sea, la intención de dar a entender una traición hacia el antirreeleccionismo por parte del Obrador. Más o menos, sí. O esta cuestión de una ambición desmedida, ¿no? Por Victoriano Huerta, por ser el que quería capitalizar, pues, por todos los rendimientos de la revolución hasta ese momento. Pero bueno, pues sí estaría de acuerdo en que Lili Téllez pues ya va quizá con una especie de doble juego un poco más, pues que sí tiene forma, por lo menos para las fórmulas que han estado funcionando actualmente, no solo en México, en Estados Unidos creo que la más obvia pues sí es Trump, que como tú dices, sí al principio era fácilmente descartable, ¿no? Pero pues ahorita quién se acuerda de quién era, bueno, su competidora que era Hillary Clinton, pero pues quién se acuerda de las fortalezas que se le veían a Hillary Clinton en ese momento, ¿no? Es difícil ahorita recordar, bueno, pues más fácil recordar los escándalos que en un momento muy propicio para Trump le fueron sacados a Hillary Clinton. Pero bueno, pues sí, yo también la verdad es que ya no me iría con la de descartar tan fácilmente el cómo un personaje de estas características puede concentrar cierto favoritismo. Lo que sí es que yo sí desconfío un poco de que si esto es la importación de una fórmula de Estados Unidos al caso mexicano, pueda servir así tan fácilmente. Eso sí en eso sí dudo un poco. O sea, sí hay cosas que el mexicano en la experiencia pública actualmente sí es muy difícil. Por ejemplo, lo decíamos en el programa anterior sobre el caso de los migrantes, ¿no? Me parece a mí que es muy difícil concentrar en ciertos discursos como el discurso antimigrante, pues a los grandes mercados electorales, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, es decir, hay fórmulas que son en el discurso de Estados Unidos demasiado duras, que creo que aquí tienen que matizarse más para que funcionen. Digo, esa es la... Sí. O sea, eso sí, pero por ejemplo, el discurso, digamos, el
el ángulo central del rollo de Trump era anti-establishment. Ujú. En este caso, obviamente, ella no puede usar esa fórmula. Sin embargo, como mecanismo me parece el mismo cuando ella habla, pues básicamente de anti-4T, de anti-morenismo, de anti-obradorismo. O sea, también ella se asume como alguien que quiere liderar el bloque que va en contra Sí. del régimen establecido. Como Sí. mecanismo me parece similar. Y también el revisionismo histórico que ha hecho Obrador, otra vez se lo regresa. Sí. Porque ¿cuántas veces hemos hablado aquí también que la 4T se asume como los hijos de Juárez, los hijos de Madero, los hijos de Cárdenas? Y como eso obviamente es maniqueo, lo que ella hace es, tú dices que nosotros somos Huerta, pues yo te digo que tú eres Huerta. Ujú. Y así ya sacas eso de la ecuación. Porque tú dices, tú, así nos señalamos, no, tú eres, no es que tú digas. Entonces ya se pierde eso. Se neutraliza exactamente. Y simplemente se convierte entonces en una acusación mutua. Que ya no sirve de absolutamente nada. Y porque yo no recuerdo, por lo menos, que cuando Calderón era presidente o Peña Nieto, que hacían ese tipo de revisionismo histórico para fortalecerse a sí mismos. Por lo menos yo no recuerdo. O sea, eso yo, si lo leí, cuando leí en libros, más es como el priismo previo a Fox, que sí se enfocaba mucho en eso de seguir en la misma línea, de seguir el legado de la revolución. Pero ya una vez llegada la democracia, entre comillas, ya no se enfocaban tanto en figuras históricas. Sí lo hace en exceso Obrador. Y creo que también lo que hace Lili Telles me parece bastante listo. Sí, sí, porque, bueno, digo, aunque yo diría que en ese sentido López Obrador sí apartó las figuras clave, ¿no? Sí apartó las figuras que cualquier mexicano va a identificar como las más presentables, ¿no? Benito Juárez, pues Lázaro Cárdenas más recientemente. Yo diría que hablar sobre alguien como Victoriano Huerta no tan fácilmente se le va a encontrar digo, más que a lo mejor la connotación de una especie de traición, ¿no? Pero no sé qué tan fácil es ya repetir esta fórmula. Sí, creo que si lo hacen desde el escándalo y desde decir esto que tú dices de no, tú eres tal, no, tú eres tal, pues sí, lo termina neutralizando, termina siendo por lo menos tan ineficaz. Pero bueno, pues yo diría, yo todavía estaría pensando que en algo va a servir, en algo va a poder capitalizar Lili Telles. Ahora, yo también otra cosa que quisiera preguntar es qué tanto sí se está construyendo ella misma una figura que pueda contender ya no pensando ya muy a futuro, bueno, un futuro quizá un poquito pues más cercano a las elecciones frente a las corcholatas, que pues yo diría Sheinbaum o Ebrard, ¿no? Sobre todo. Pero, ¿qué tanto le va a servir para perfilarse ahorita dentro sobre todo del panismo? Que parece que sí es de donde se está perfilando más. ¿Es la un favorita candidato de Marco Cortés? Sí, pero yo todavía, bueno, me preguntaría qué tal va a sortear, por ejemplo, cuando Anaya quiera todavía ahí meter su fichita, o Krill. Pues Krill también ya es una persona conocida en el escenario público, tal vez. Creo que él ya ahorita medio se andaba descartando en esta convención que hicieron de panistas, donde creo que él dijo algo así como, bueno, pues yo como soldado o como general o algo así dijo, ¿no? Es decir, como diciendo, yo me pongo al servicio o, pues, si me quieren a mí pues, aventar al ruedo, pues órale, ¿no? El que me parece que sí muy difícilmente va a soltar la oportunidad, a menos que de plano su situación jurídica se lo impide como hasta ahorita, pues es Anaya, ¿no? Que pues sí está por ahí escondido y cada que sale en uno de sus videos se ve un fondo diferente. Pero bueno, pues ahí está y yo, como digo, sí le quedó mucho la espinita y no creo que él acepte algo menos que ser candidato presidencial. Habrá que ver. Y bueno, y luego por ahí todavía ver qué se va a resolver en las disidencias de Morena, ¿no? También por ahí Monreal. Bueno, eso sería lo único que rompería toda la lógica de la oposición. Eso estamos de acuerdo, sí. Entonces, pero sí. Bueno, y también otras figuras que por ahí están haciendo ruido. ¿Cuauhtémoc Blanco? No, perdón, él que es el jefe de gobierno de la ciudad, perdón. Eso sí, no creo que...
Pero, por ejemplo, ¿quién andaba también? Bueno, Ricardo Salinas de repente se habla también como una especie de Trump que por ahí puede dar el brinco, como cuando menos se espere. Yo creo que no está tan limpio el escenario. No, eso obviamente no, pero sí creo que... Porque este suceso se comentó en todos los espacios de periodismo que se asume como de izquierda. O sea, lo comentó Julio Hernández en una charla aparte. El video que escuchamos el día de hoy lo comentó Hernán Gómez. Se presentó en La Octava. Sí. En todos los espacios fue tema una absoluta tontería. Sí, que eso es lo que yo creo que tú estás tratando de criticar, ¿no? Exacto, porque caen en la trampa. Porque es exactamente lo que ella quiere lograr. Sí, cuando creo que Lili Telles hace rato iba a decir... también iría un poco con esta idea de que no hay mala publicidad, ¿no? No, y además no hay mala propaganda. Se tematizó en esos espacios y obviamente se trató en los espacios que están en contra de la 4T y se le presenta como heroína absoluta, como valiente, como capaz, como sin pelos en la lengua. O sea, todo ese rollo que antes era al revés, cuando se le plantaban al secretario de Calderón o el de Fox, se festejaba que tenían el valor, y lo mismo hacen ahorita con Lili Telles. O sea, tiene publicidad de ambos lados. Y yo no ubico en este instante otro personaje que tenga capacidad, con unas tonterías, lograr estar en boca de todos. Sí, no hay... Y lo hemos hablado aquí, o sea, por más triste que parezca... Sí, que además ya se esté perfilando, ¿no? Eso es lo que a veces... Y además se está perfilando abiertamente, exactamente. Sí, porque creo que algo que decíamos, no sé, cuando se pregunta... ¿Por qué sí a Monreal sí se le vería fuera del morenismo, pero por ejemplo a Ebrard cuesta un poco más de trabajo? Pues muchas veces es porque ya tendrían que irse perfilando, ¿no? Ya tendrían que ir dando visos de que sí hay cierta disidencia. En Monreal, pues lo decíamos, o sea, eligió un tema como la reforma electoral para mostrar su inconformidad y su diferencia respecto a López Obrador, ¿no? Él sí ha estado, creo que un poco como en la estrategia de Lili Telles, poniendo un pie en una cosa y el otro en la otra, ¿no? Entonces, sí, la verdad que creo que sí también es un error de los medios, de ciertos espacios, pues pensar que eso no es nada o que es totalmente ineficaz. Porque incluso mostrarlo con el afán de decir, bueno, pues es que miren las tonterías. Sí, la vamos a exhibir ya, que vamos a desnudar. Sí. Cuando yo creo que la lógica es al revés. Sí. O por lo menos es peligroso. Sí. Pero bueno, eso sería todo por hoy de mi parte. No sé si tienes un comentario final. No, bueno, solo quizá hacer una especie de mención a otros temas que hemos tenido por ahí. Digo, no se han actualizado tanto. Bueno, por ejemplo, lo de los migrantes, pues bueno, algo que nos preguntamos la vez pasada es hasta dónde iban a llegar en la sanción a los participantes en ese crimen, como se llamó. Pues bueno, llegaron hasta el director de migración, me parece. ¿Pero está en la cárcel? De nivel estatal. O sea, creo que ni siquiera es el... Sí. Pues no, creo que no necesariamente... Está en el juicio, algo así, está como detenido y acusado. Algo parece así, que ¿no? sí va a haber una acusación penal, que Sí. que ese sería un... Que eso es el clásico, ¿no? Que Pues culpar sí. a un mediano y Sí. eso ya cuando los critiquen eso va a ser el argumento, es que sí hay alguien en la cárcel. Sí, claro. Y bueno, por ahí todos los funcionarios ya más directamente involucrados, que bueno, me parece que incluso algunos eran contratados de una empresa privada. Bueno, pues sí, se enrareció el caso. Digo, por ahí también vemos que ya el plan B tampoco, a nivel electoral tampoco pegó. Pero bueno, yo ahí nada más quisiera, a lo mejor si en otro programa lo analizamos y Sí, creo que viene un seguramente. poco al cuento porque sí tiene creo que el programa de hoy tuvo un sentido electoral en buena medida. Ujú. Y yo solo quisiera pues decir que me parece que, y es una hipótesis que lanzo a ver si la podemos confirmar, que la idea de la estrategia del López Obrador ya no se está construyendo tanto en función de verdad que se establezca una reforma a nivel electoral, sino Sí. crear un clima de desconfianza hacia el INE. Y bueno, me parece que esa es otra de las
pues herramientas que van a estar ahí en juego, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, eso seguramente va a ser tema Sí. en los siguientes meses. Pero bueno, solo para ver si algo de eso surge en próximos programas. Y bueno, pues eso sería todo Bueno, de mi pues parte. cuídense. Gracias, Horacio, y nos vemos pronto. Nos vemos, que estén bien. Gracias, Cristian. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.